Hay personas que viven toda su vida sin saber que fueron elegidas. Pasan años preguntándose por qué se sienten diferentes, por qué no encajan, por qué siempre hay algo que los separa del resto. Y la verdad es esta: Dios no elige a cualquiera. Y si estás viendo este video, probablemente no sea casualidad. Existe una diferencia entre ser llamado y ser apartado. Todos somos llamados, pero solo algunos son apartados, separados, marcados para un propósito tan específico que el resto del mundo no lo va a entender. Y si fuiste apartado, hay señales que no puedes ignorar. Hoy voy a revelarte las 5 señales exactas de que Dios te apartó. Y te advierto algo: la quinta señal es tan confrontante que vas a querer cerrar este video. Pero si lo haces, nunca sabrás por qué tu vida ha sido tan diferente. Quédate hasta el final, porque lo más poderoso está por venir. Si has sentido toda tu vida que no perteneces a donde estás, este mensaje va a cambiar todo. Tenía 16 años cuando me di cuenta de que algo en mí era diferente. No era mejor que los demás, no era más inteligente, no era más talentoso. Pero había algo en mi interior que no me dejaba conformarme con lo que todos los demás aceptaban como normal. Recuerdo estar sentado en la iglesia un domingo por la mañana. El pastor predicaba, la gente asentía. Todos parecían satisfechos con el mensaje, pero yo no. Yo sentía un fuego en el pecho que me decía: hay más, tiene que haber más que esto. Mis amigos estaban felices planeando sus carreras universitarias, sus futuros trabajos, sus vidas predecibles, y yo no podía. Intenté forzarme a querer lo mismo, pero cada vez que lo intentaba, sentía como si estuviera traicionando algo dentro de mí. Pasaron años antes de que entendiera qué era ese algo. No era rebeldía, no era arrogancia, era una marca, una separación que Dios había puesto en mí desde antes de que yo naciera. Jeremías 1:5 lo dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes de nacer, antes de respirar, antes de tomar una sola decisión, Dios ya te había apartado. Y si eso te pasó a ti, tu vida nunca iba a ser normal, porque lo apartado no es para lo común, es para lo extraordinario. Ahora déjame mostrarte algo que cambia todo, algo que muchos cristianos no entienden. En la Biblia hay una diferencia clara entre los que son llamados y los que son apartados. Jesús dijo en Mateo 22:14, muchos son llamados, mas pocos escogidos. Llamados son todos, escogidos son pocos. ¿Cuál es la diferencia? Los llamados reciben una invitación, los apartados reciben una separación. Piensa en esto: toda la nación de Israel fue llamada a salir de Egipto, pero solo Moisés fue apartado para hablar con Dios cara a cara. Todos los discípulos fueron llamados a seguir a Jesús, pero solo Juan fue apartado para recibir el libro de Apocalipsis. Todos los cristianos son llamados a servir, pero solo algunos son apartados para misiones imposibles. Ser apartado significa esto: Dios te separa de lo común para prepararte para lo extraordinario. Te saca de la multitud no para hacerte sentir especial, sino para equiparte de manera diferente. Te aísla no para castigarte, sino para forjarte. Y déjame aclararte algo crucial: ser apartado no te hace superior a nadie. Te hace responsable de amar más, servir más y cargar más peso. Dios no aparta a los más fuertes, aparta a los más dispuestos. Ese proceso de separación duele, porque significa que vas a perder cosas. Vas a perder amistades que no entienden tu camino. Vas a perder oportunidades que el mundo dice que deberías tomar. Vas a perder la aprobación de personas que esperaban que fueras como ellos. Pero vas a ganar algo que el dinero no puede comprar. Un destino que solo tú puedes cumplir. Ahora vamos directo a las 5 señales de que Dios te apartó. Y prepárate, porque la quinta va a sacudir tu mundo. Señal número 1. Te sientes fuera de lugar en todos lados. Esta es la señal más común y la más dolorosa. Si fuiste apartado, nunca te has sentido completamente en casa en ningún lugar. No encajas en tu familia. Ellos no entienden tus conversaciones, no entienden tu pasión, no entienden por qué no puedes simplemente conformarte con una vida ordinaria. No encajas en tu círculo social. Tus amigos hablan de cosas que a ti ya no te interesan, y tú intentas participar pero te sientes vacío, como si estuvieras actuando. No encajas ni siquiera en tu iglesia. Amas a Dios, amas su palabra,
pero hay algo en ti que anhela más profundidad, más verdad, más fuego. Y eso te ha hecho sentir que algo está mal contigo, que eres demasiado intenso, demasiado serio, demasiado diferente. Pero no estás roto, fuiste apartado. Mira a los apartados de la Biblia. Moisés creció en el palacio de Faraón, pero nunca fue egipcio. Vivió 40 años en el desierto, pero nunca fue madianita. Estaba entre dos mundos, porque Dios lo estaba preparando para algo que ninguno de esos mundos podía ofrecerle. José era el hijo favorito de Jacob, pero sus hermanos lo odiaban. Fue vendido a Egipto, pero nunca fue realmente egipcio. Estaba solo, porque Dios lo estaba posicionando para salvar naciones. Pablo era judío de judíos, fariseo de fariseos, pero después de su encuentro con Cristo, ya no encajaba con los judíos, y al principio tampoco encajaba con los cristianos. Estaba en tierra de nadie, porque Dios lo estaba forjando para ser el apóstol a los gentiles. Si te sientes fuera de lugar, si sientes que no perteneces completamente a ningún grupo, no es un accidente, es una asignación. Dios te tiene entre mundos porque te está preparando para construir puentes que nadie más puede construir. Primera señal confirmada. Antes de continuar, necesito que hagas algo. Si esta primera señal te describió completamente, dale like a este video ahora mismo. Porque tu like le dice al algoritmo que este mensaje necesita llegar a más personas, y déjame un comentario que diga, acepto ser apartado. Esas 3 palabras. Cuando veas cuántas personas comentan lo mismo, vas a entender que no estás solo. Ahora la segunda señal. Señal número 2. Has pasado por un quebranto que nadie más entiende. Si Dios te apartó, has pasado por un tipo de dolor que no puedes explicar completamente a los demás. No solo tristeza, no solo decepción. Quebranto. Un quebranto donde algo dentro de ti se rompió, donde tus sueños se hicieron pedazos, donde tus planes se desmoronaron, donde tu identidad se desintegró. Y la gente te dice, sigue adelante, supéralo, pero tú no puedes, porque ese quebranto no fue solo una experiencia dolorosa, fue una cirugía divina. Salmos 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Por qué Dios valora el quebranto? Porque el quebranto te vacía de ti mismo, para que Él pueda llenarte de sí mismo. El apóstol Pablo lo entendió. 2 Corintios 12:9. Me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Pablo fue quebrantado, cegado en el camino a Damasco, despojado de su identidad como fariseo, y ese quebranto lo convirtió en el escritor de la mitad del Nuevo Testamento. Job lo vivió, perdió todo: hijos, riqueza, salud, reputación. Fue quebrantado hasta el punto de desear la muerte. Pero al final, Job 42:12 dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. El quebranto no fue su fin, fue su recalibración. David escribió sus salmos más poderosos en cuevas, huyendo, quebrantado, rechazado por el rey que se suponía debía honrarlo, pero ese quebranto lo preparó para ser el rey más grande de Israel. Si has pasado por un quebranto profundo, si has estado en lugares oscuros que nadie más conoce, Dios no estaba destruyéndote. Estaba reconstruyéndote, purificándote, fortaleciendo tu fundamento para lo que viene. Segunda señal confirmada. Señal número 3. Tienes un hambre espiritual que nunca se satisface. Esta señal es diferente, porque no es sobre lo que perdiste, es sobre lo que anhelas. Si fuiste apartado, tienes un hambre por Dios que otros no experimentan con la misma intensidad. No es una devoción religiosa, no es un hábito disciplinado, es un hambre voraz, una sed insaciable. Mientras otros están satisfechos con un devocional breve, tú puedes pasar horas en la presencia de Dios y aún sentir que no es suficiente. Mientras otros memorizan versículos, tú quieres conocer al Dios detrás de los versículos. Y esa hambre te ha hecho diferente, te ha hecho intenso, te ha hecho radical. Salmos 42:1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esa sed no es ordinaria. Esa sed es una marca de los apartados. Moisés tuvo ese hambre. Cuando Dios le ofreció mostrarle su gloria, Moisés dijo, «Te ruego que me muestres tu gloria». No quería bendiciones, no quería milagros,
Quería a Dios mismo. David tuvo ese hambre. Salmos 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. María de Betania tuvo ese hambre. Mientras su hermana Marta se afanaba sirviendo, María se sentó a los pies de Jesús, y cuando la criticaron, Jesús la defendió. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si tienes ese hambre, si tienes esa sed que nunca se satisface completamente, Dios puso un vacío en ti que solo Él puede llenar. Y ese vacío te está preparando para llevar su presencia a lugares donde nadie más la ha llevado. Tercera señal confirmada. Y ahora las dos más poderosas. Señal número 4. Ves cosas que otros no ven. Esta señal es profética, y es la que más asusta a la gente. Si fuiste apartado, ves más allá de lo natural. No me refiero a visiones místicas necesariamente. Me refiero a que ves el potencial en las personas cuando otros solo ven el presente. Ves las trampas espirituales antes de que se activen. Ves los planes de Dios en medio del caos cuando otros solo ven destrucción. Es como si tuvieras un sentido espiritual agudizado, como si pudieras percibir cosas en el aire que otros no detectan, y eso te ha hecho parecer extraño. La gente te dice, estás exagerando, estás siendo paranoico. Pero 6 meses después lo que tú viste se manifiesta. Y entonces te dicen, ¿cómo lo supiste? No lo supiste. Lo viste, porque Dios te dio ojos para ver en el reino espiritual. Amós 3:7 dice, «Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas». Los apartados reciben revelación, no porque sean mejores, sino porque están posicionados. José vio el futuro en sueños. Sus hermanos lo odiaron por eso. Lo llamaron soñador con desprecio. Pero esos sueños salvaron a Egipto y a su propia familia. Daniel vio imperios levantarse y caer. Interpretó sueños que los sabios de Babilonia no podían descifrar, porque Dios le había dado la capacidad de ver más allá del velo. Pedro vio la visión del lienzo con animales inmundos, y esa visión abrió la puerta para que los gentiles entraran al Evangelio. Una visión, un momento de ver algo que otros no veían, y cambió la historia del cristianismo. Si ves cosas que otros no ven, si percibes cosas en el espíritu que otros descartan, no ignores ese don, no lo minimices para encajar. Ese don es una herramienta que Dios te dio para guiar, advertir, preparar y liberar. Cuarta señal confirmada, y ahora la más confrontante de todas. Señal número 5. Dios te ha aislado de todo y de todos. Esta es la señal que nadie quiere, la señal que duele, la señal que te hace preguntarte si Dios te olvidó. Si fuiste apartado, has pasado por temporadas de aislamiento extremo, donde amigos se fueron, donde oportunidades se cerraron, donde puertas que parecían abiertas se cerraron en tu cara, donde te quedaste solo, completamente solo. Y en ese aislamiento te has preguntado, ¿hice algo mal? ¿Me está castigando Dios? ¿Por qué todos avanzan menos yo? Pero déjame revelarte algo que va a cambiar tu perspectiva. El aislamiento no es rechazo, es preparación. Cuando Dios está a punto de usar a alguien de manera poderosa, primero lo aísla, lo separa, lo aparta de las voces del mundo para que solo escuche la voz de Dios. Moisés pasó 40 años en el desierto, solo, cuidando ovejas, olvidado por Egipto, desconocido por Israel. Pero en ese aislamiento, Dios lo estaba preparando para la zarza ardiente. Elías fue alimentado por cuervos junto al arroyo de Querit, solo, escondido, aislado. Pero en ese aislamiento, Dios lo estaba preparando para enfrentar a 450 profetas de Baal. Jesús pasó 40 días en el desierto, ayunando, solo, tentado. Pero en ese aislamiento se preparó para los 3 años más poderosos de ministerio en la historia. Pablo pasó 3 años en Arabia después de su conversión. Gálatas 1:17 y 18. 3 años donde nadie supo de él. 3 años en el anonimato. Pero en ese aislamiento recibió revelación directa de Jesucristo. ¿Ves el patrón? El aislamiento precede a la manifestación. El desierto precede a la promesa. La soledad precede a la multitud. Si estás en una temporada de aislamiento ahora, si sientes que Dios te ha apartado de todo y de todos, no te rindas. No es el final, es el preludio. Dios te está separando porque lo que viene es tan grande que necesitas estar completamente dependiente de Él. En el aislamiento,
Las voces del mundo se callan. Las opiniones de la gente se desvanecen. Las distracciones desaparecen. Y en el silencio, finalmente puedes escuchar la voz de Dios con claridad. Quinta señal confirmada. Ahora que conoces las 5 señales, déjame decirte lo que esto significa para tu futuro. Si identificaste 3 o más de estas señales en tu vida, no es coincidencia. Fuiste apartado, separado, marcado por Dios para un propósito tan específico que el resto del mundo no lo va a entender hasta que se manifieste. Y ese propósito viene con responsabilidad. No puedes vivir como el resto, no puedes conformarte con lo común, no puedes desperdiciar el proceso por el que Dios te ha llevado. Ser apartado significa que llevas algo dentro de ti, que el mundo necesita, una palabra que solo tú puedes declarar, una liberación que solo tú puedes traer, un testimonio que solo tú puedes vivir. Y Dios no te apartó para dejarte ahí, te apartó para lanzarte, te separó para enviarte, te aisló para equiparte. Entonces aquí está mi pregunta final para ti. ¿Vas a aceptar que fuiste apartado? ¿O vas a seguir intentando encajar en lugares donde nunca fuiste diseñado para estar? Porque te prometo algo. En el momento en que aceptes tu separación, en el momento en que dejes de pelear contra lo que Dios ha hecho en ti, todo va a cambiar. Las puertas correctas se van a abrir. Las conexiones correctas van a aparecer. El propósito que has estado buscando va a manifestarse. Porque Dios estaba esperando que aceptaras quién realmente eres. Si este video cambió algo en ti, si ahora entiendes por qué tu vida ha sido tan diferente, necesito que hagas 3 cosas. 1. Comparte este video con alguien que también se siente diferente. Alguien que necesita saber que no está solo, que no está roto, que fue apartado. 2. Si aún no lo hiciste, comenta "acepto ser apartado" abajo, porque cuando veas los miles de comentarios de personas diciendo lo mismo, vas a entender el tamaño del movimiento que Dios está levantando. 3. Suscríbete a este canal y activa la campana, porque cada semana traigo contenido que va a activar tu propósito, fortalecer tu fe y revelarte verdades que necesitas escuchar. Recuerda esto, ser apartado no es una maldición, es una bendición. No es rechazo, es selección, no es el final, es el principio. Dios no elige a cualquiera, pero te eligió a ti. Ahora te toca demostrarlo. Nos vemos en el próximo video. Y nunca olvides, fuiste apartado para algo mayor.